La filosofía del lenguaje empieza a estudiarse con Gottfried Frege, un destacado filósofo y lógico alemán que dejó una huella imborrable al introducir conceptos fundamentales en esta disciplina. Frege propuso dos conceptos esenciales: sentido y referencia. El sentido se refiere a cómo una expresión adquiere significado, mientras que la referencia conecta esta expresión con un objeto o entidad del mundo real. A partir de ello, sostiene que el sentido es objetivo, independientemente de la experiencia individual. Su búsqueda radica en establecer significados basados en la estructura lógica del lenguaje. Por ejemplo, el planeta más grande y Júpiter comparten el mismo sentido, aunque se refieren a diferentes objetos. A continuación, mi compañera Ruth nos explicará un poco más a fondo cómo entender esto. Sí, en el contexto es representación de explora como una expresión enlazada en el sentido con la referencia. La clave está en distinguir sentido de representación, ya que diferentes expresiones pueden tener el mismo sentido, pero representar distintas relaciones. Puede sonar un poco confuso, por ello quiero que consideremos que la capital de Francia, el sentido de ello sería que es una ciudad capital de un país y su referencia París como un ejemplo de algo con sentido de referencia. En contraste, expresiones como el unicornio rosa invisible en mi jardín tienen sentido, pero carecen de referencia en el mundo real. Ahora, Juli, me gustaría que compartieras tu opinión. Gracias, Ruth. Esta primera parte presenta la distinción que refleja la preocupación central de Frege, la cual es establecer una base objetiva para el significado. Vincula el sentido a la estructura lógica, separándolo de la referencia, la cual está ligada a la existencia en el mundo. Un intento por construir cimientos sólidos en la comprensión del significado lingüístico. Gracias, Juli. La verdad ha sido muy interesante lo que nos acabas de decir. Pero ya para este punto tengo bastantes preguntas sobre Frege, sobre todo en cuál es la función de utilizar un lenguaje artificial como el planteado por él para comprender el pensamiento puro. Emi, ¿tú sabes cuál es? El pensamiento, según Frege, contiene un sentido puro. En primer lugar, cuando se intenta expresar este sentido puro mediante el lenguaje natural, adquiere una ambigüedad, que es propia del lenguaje natural. Frege encuentra en esta ambigüedad los límites del lenguaje natural para expresar exactamente un pensamiento o sentido. Emi, pues, según lo que hemos estudiado, podría decirte que las posibilidades es un punto clave por el cual Frege propuso este tipo de lenguaje artificial, es que permite expresar y comprender pensamientos con precisión y claridad. Aquí se encuentra la idea del pensamiento puro y la posibilidad de salvar este pensamiento puro de pasar por las ambigüedades del lenguaje natural. También tiene la posibilidad de profundizar el análisis de la estructura del mismo pensamiento, es decir, que permite analizar cómo funciona el pensamiento, su lógica y las proposiciones que contiene en un nivel fundamental. En fin, también da una base para estudios lingüísticos con un enfoque en lógica y semántica. Volviendo a la imagen del microscopio, pues elementos claves como lógica, pensamiento, sentido, se pueden investigar con más cercanía y más detalle, y también se pueden analizar las relaciones entre ellos y la estructura que forman juntos. Por otro lado, Ruth puede comentarnos qué son los límites. Gracias, Juli. Y bueno, el límite más obvio de Frege lenguaje artificial debe ser la calidad de la ambigüedad del lenguaje natural. Es decir, que el lenguaje ambiguo conlleva espacio y posibilidades de contextualidad, interpretación y metafórica. La poesía, por ejemplo, encuentra toda su existencia en la ambigüedad y estética del lenguaje natural. Pero también muchos contextos sociales, personales, hasta íntimos, requieren una expresión más allá de lo más fáctico. Otro límite se encuentra en la complejidad de Frege's escrituras, como la mezcla entre lingüística, matemática y filosofía le llevó a un concepto muy detallado y complejo,
hay de hecho poca gente que siquiera alcanzó a entenderlo, entenderlo completamente, mucho menos aplicar su lenguaje artificial. Este mismo problema se considera una de las razones por las cuales Frege nunca llegó a mucha popularidad con su conceptografía. Y, por fin, las estructuras lógicas y lingüísticas que son fundamentales para un análisis de esta manera contienen en sí espacio de interpretación. Entonces, como esas interpretaciones pueden variar, no se puede acabar completamente con el elemento de la ambigüedad. Resumiendo, en la metáfora del microscopio, los límites de su percepción se encuentran en primer lugar en el simple hecho que no se logra captar el gran imagen. Más allá de esto, evidentemente no cualquiera sabe usar un microscopio y entender o analizar lo que se ve ahí. Y siempre se encuentran unas presunciones que se tienen que tomar como hechos, aunque dejan espacio de interpretación.